¿Cuándo alguien usó la discapacidad de tu hijo en su contra? Me desperté a las 2 de la madrugada y encontré a mi hijo autista Pablo en la cocina mirando la despensa cerrada con llave. Amigo, ¿qué estás haciendo? Contando, susurró. El señor Moreno dice que los guerreros cuentan hasta 10,000 cuando tienen hambre. Hace que el hambre desaparezca. El caso es que Pablo se tomaba todo literalmente. Era parte de su autismo. No entendía cuando los adultos no hablaban en serio. Llamé al señor Moreno a la mañana siguiente. Hola, soy Javier López, el padre de Pablo. Quería preguntar sobre algunas cosas que Pablo dice sobre la comida. El señor Moreno se rió. Oh Dios, ¿qué te está contando ahora? Ya sabes cómo son estos niños, especialmente los que dicen tener autismo, siempre buscando atención. Eso dolió. Está rechazando comidas porque dice que los guerreros tienen que ganarse la comida. Mira, su tono cambió. Serví 3 misiones en Irak. Conozco la diferencia entre discapacidades reales y niños que han sido mimados. Hizo una pausa. Si Pablo no puede manejar ejercicios básicos de fortaleza mental, tal vez pertenece a la clase especial con los otros farsantes. Bueno, era más fácil dudar de mí mismo que creer que un maestro lastimaría a mi hijo, así que simplemente colgué. Pero Pablo se volvía cada vez más delgado. Su lonchera volvía a casa intacta todos los días. Cuando preguntaba por qué, solo decía, no me lo gané, y luego se quedaba en silencio. En la recogida del viernes, otra madre me llevó aparte. Mi hija dice que Pablo se queda adentro en el almuerzo para entrenamiento avanzado. El señor Moreno cierra la puerta con llave y cubre la ventana. Jura que escuchó a Pablo llorar una vez. El martes siguiente recibí la llamada. Pablo se había desmayado durante educación física. Cuando llegué al hospital, estaba consciente pero conectado a monitores, su cara pálida contra las sábanas blancas. La doctora de emergencias me llevó aparte, su expresión sombría. Señor López, cuando examinamos a Pablo, encontramos algo preocupante. Está severamente desnutrido. ¿Ha estado comiendo en casa? Se me cayó el estómago. Su lonchera siempre está vacía. Ha perdido 5 kilos. Sus análisis de sangre muestran que no ha comido adecuadamente durante semanas. Tal vez más. Estudió mi cara. Estaba a punto de responder cuando Pablo, de quien pensé que estaba durmiendo, habló. El señor Moreno dice que los guerreros solo comen cuando se lo ganan. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir con ganárselo? Preguntó gentilmente la trabajadora social. Los ojos de Pablo permanecieron cerrados. Si no puedes aguantar la respiración durante 2 minutos, no te ganaste el desayuno. El señor Moreno dice que soy especial porque sigo las reglas reales. Mis manos empezaron a temblar. Pablo, ¿cuándo fue la última vez que te ganaste una comida? El martes. Aguanté la respiración durante 2 minutos y 13 segundos. Era viernes. La trabajadora social estaba escribiendo frenéticamente. Pablo, ¿el señor Moreno revisa si has comido? La voz de Pablo era pequeña y temblorosa. Me pesa cada lunes. Dijo que estoy ganando. ¿Ganando qué? El desafío del guerrero. El primero que esté por debajo de 30 kilos se convierte en un soldado real. Los demás son solo civiles. Llamé a los otros padres esa noche. Sus hijos lo confirmaron. El señor Moreno bromeaba frente a toda la clase sobre morirse de hambre y sabía que mi hijo sería el único en tomárselo en serio. Fui a la directora a la mañana siguiente con todo. Sonrió tristemente. El señor Moreno es un veterano. Es poco convencional, sí, pero los niños lo adoran. Pablo probablemente solo está tomando las cosas demasiado literalmente. Estoy segura de que sabes cómo pueden ser los niños autistas. Está atacando específicamente a mi hijo. Sin prueba de que el señor Moreno esté diciéndole directamente a Pablo que no coma, tengo las manos atadas. Tal vez Pablo necesita más apoyo del que un aula convencional puede proporcionar. La amenaza era clara. Si insistía en esto, expulsarían a Pablo por ser demasiado autista para la escuela normal, y con eso en su registro, ninguna otra escuela lo aceptaría. Intenté con la policía. El oficial apenas miró el cuaderno. Un maestro hablando sobre mentalidad de guerrero no es ilegal. ¿Ha impedido físicamente que su hijo coma? No. Entonces este es un problema de crianza. A la mañana siguiente seguí a Pablo a la escuela y observé a través de la ventana del aula. Los otros niños estaban comiendo bocadillos mientras Pablo se sentaba rígido en su escritorio, las manos cruzadas. El señor Moreno se acercó y susurró algo. Pablo asintió. Su cara brillaba de orgullo. Después de la escuela, Pablo se desmayó de nuevo. De vuelta en el hospital, la doctora fue directa. Un incidente más, y llamamos a servicios sociales por negligencia médica. Pero es su maestro, entonces sáquelo de la clase de ese maestro. Solo sonreí porque todo lo que necesitaba era una confesión del señor Moreno, y sabía exactamente cómo conseguirla. Llamé a mi hermano Raúl, un obrero de construcción que pasó 2 años por defensa propia violenta. ¿Recuerdas lo que papá solía hacer para hacernos decir la verdad? Sí, necesito saber qué le está diciendo este maestro a mi hijo. Silencio. Luego, los maestros trabajan hasta tarde los viernes, ¿verdad? Solos. Ese día Raúl trajo bridas y un bate de béisbol. Para mostrar, dijo, la gente habla más rápido cuando tiene miedo. Ya no me importaba mi trabajo, no me importaban los cargos de asalto. Mi hijo se estaba muriendo, convencido de que morir de hambre lo hacía especial. Y el hombre que hizo esto estaba a punto de explicar exactamente por qué. Solo recuerda, dijo Raúl, mientras caminábamos hacia la escuela. No nos vamos hasta que nos diga todo. La puerta lateral estaba abierta con un ladrillo exactamente como Raúl había dicho. Mis manos temblaban mientras nos adentrábamos en el pasillo oscuro. La escuela se sentía diferente de noche, vacía y fría. Nuestros pasos resonaban en las paredes. Raúl caminaba delante de mí, el bate colgando suelto en su mano derecha. Pasamos los tablones de anuncios cubiertos de dibujos de niños, las fuentes de agua, la vitrina de trofeos. Todo se veía normal, pero se sentía mal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar fuera de mi pecho. Doblamos
Doblamos la esquina hacia el aula del señor Moreno al final del pasillo. La luz salía por debajo de su puerta. A través de la pequeña ventana podía verlo sentado en su escritorio, corrigiendo papeles bajo una lámpara de escritorio. Tenía gafas de lectura puestas y hacía notas con un bolígrafo rojo. Raúl alcanzó la manija de la puerta y la giró lentamente. No estaba cerrada con llave. Nos miramos una vez más. Era el momento. Raúl empujó la puerta y entramos. La cabeza del señor Moreno se levantó bruscamente de sus papeles. Su cara pasó de sorprendida a confundida a enojada en unos 2 segundos. Me reconoció de inmediato y sus ojos se estrecharon cuando vio a Raúl detrás de mí con el bate. «Señor López, no puede estar aquí después del horario», dijo tratando de sonar duro, pero su voz se quebró un poco. Sus ojos seguían volviendo al bate en la mano de Raúl. Saqué mi teléfono y presioné grabar mientras Raúl se movió para pararse junto a la puerta. Mis manos todavía temblaban, pero traté de mantener mi voz firme. «Necesitamos hablar sobre lo que le ha estado haciendo a mi hijo». El señor Moreno se levantó rápido. Su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Esto es allanamiento de morada. Voy a llamar a seguridad». Alcanzó el teléfono en su escritorio, pero Raúl dio un paso adelante y el señor Moreno se congeló. Su mano se detuvo a mitad de camino hacia el teléfono. «Siéntese», dijo Raúl, muy tranquilo. El señor Moreno lo miró, luego a mí, luego se sentó lentamente de nuevo en su silla. Me acerqué y puse mi teléfono en el escritorio entre nosotros, asegurándome de que la cámara pudiera ver todo. La luz roja de grabación parpadeaba. «Está matando de hambre a mi hijo». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El señor Moreno se recostó en su silla y cruzó los brazos. «Estos niños hoy en día son blandos, especialmente los que fingen discapacidades». Su voz tomó ese tono de maestro como si estuviera dando una lección. «Necesitan estructura, disciplina, no más mimos de padres que quieren poner excusas». Metí la mano en mi chaqueta y saqué las fotos del hospital. Pablo conectado a sueros, su cara blanca como el papel, sus brazos tan delgados que se podía ver cada hueso. Las estrellé en su escritorio lo suficientemente fuerte como para hacer saltar su taza de café. «Tiene 7 años, y usted lo convenció de que tenía que ganarse la comida aguantando la respiración». Mi voz se estaba volviendo más alta, aunque trataba de mantener la calma. El señor Moreno tomó una de las fotos y la miró por un segundo antes de volverla a colocar. «Nunca le dije que no comiera». Se encogió de hombros como si no fuera nada. Solo se tomó mis historias de guerreros demasiado en serio. Me miró directamente. «No es mi culpa si no puede entender metáforas». Raúl se acercó al escritorio, sin hacer nada amenazante, pero definitivamente haciendo sentir su presencia. El bate golpeaba contra su pierna mientras caminaba. Me incliné sobre el escritorio. «Otros niños te escucharon decirle a Pablo específicamente que los guerreros no comen hasta que se demuestran a sí mismos». Observé su cara con mucho cuidado, buscando cualquier señal de culpa. La mandíbula del señor Moreno se tensó y algo cambió en su expresión. La falsa preocupación cayó completamente de su cara y sus ojos se volvieron fríos y duros como nunca los había visto antes. Se recostó en su silla y cruzó los brazos, mirándome como si fuera algo pegado en su zapato. Su boca se torció en esta sonrisa fea que hizo que se me erizara la piel. Mantuve el teléfono firme, aunque mi mano quería temblar, asegurándome de que la cámara capturara todo. Comenzó a hablar sobre cómo Pablo era débil, cómo niños como él fingen tener problemas para llamar la atención, cómo estaba tratando de arreglar lo que yo no quería. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero me obligué a quedarme quieto y seguir grabando. Raúl se movió junto a la puerta. El bate golpeaba contra su pierna, y podía sentir la ira saliendo de él en olas. Necesitaba más, sin embargo. Necesitaba que dijera exactamente lo que había hecho, así que pregunté sobre las pesadas de los lunes que le había mencionado a Pablo. Sus ojos se volvieron más pequeños y más malos cuando dije las palabras desafío del guerrero 30 kilos. Realmente se veía orgulloso cuando comenzó a explicar cómo rastreaba su progreso en este gráfico que sacó del cajón de su escritorio. El papel tenía todos los nombres de los niños con sus pesos escritos en bolígrafo rojo, junto a fechas que se remontaban a meses atrás. El nombre de Pablo tenía estrellas al lado, mostrando que estaba ganando cualquier juego enfermo que fuera este. Se me revolvió el estómago al ver el peso de mi hijo cayendo semana tras semana en pequeños números ordenados como si fuera algún tipo de logro. Siguió hablando sobre cómo los niños fuertes ignoraban sus desafíos, pero los débiles se mostraban. Cómo Pablo quería ser especial tanto que haría cualquier cosa que alguien sugiriera. Mis puños se apretaron tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas, pero mantuve el teléfono grabando. Mantuve mi voz firme cuando pregunté si eso incluía morirse de hambre. Realmente se encogió de hombros ante eso. Dijo algo sobre selección natural y que Pablo era demasiado estúpido para entender metáforas. La forma en que dijo estúpido hizo que algo se rompiera dentro de mí y comencé a moverme hacia adelante. Pero entonces lo escuchamos todos al mismo tiempo. Pasos viniendo por el pasillo acercándose. Raúl miró rápido por la ventana de la puerta y levantó 2 dedos moviendo los labios diciendo que alguien venía. Todos nos congelamos. Yo todavía sosteniendo el teléfono, Raúl agarrando el bate, el señor Moreno sentado allí con ese gráfico de pesos todavía en su escritorio. Los pasos se detuvieron justo afuera y la manija de la puerta giró. Carlos Sánchez entró vistiendo su uniforme de oficial de seguridad escolar, con su mano ya en su pistola. Sus ojos fueron de Raúl con el bate a mí con el teléfono al señor Moreno en el escritorio, y lo vi procesando todo muy rápido. Nadie se movió por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron 2 segundos. Todo el lenguaje corporal del señor Moreno cambió instantáneamente, encorvándose hacia adelante como si tuviera miedo. Su voz se volvió
alta y temblorosa, mientras comenzaba a decir que habíamos irrumpido y lo habíamos amenazado con armas. Señaló el bate y exigió que Carlos nos arrestara por asalto, actuando todo este papel de víctima que era completamente diferente del monstruo frío que había sido 30 segundos antes. Levanté mi teléfono para mostrar que estaba grabando, tratando de explicar que solo queríamos que admitiera lo que le había hecho a Pablo, que ahora teníamos pruebas. Carlos mantuvo su mano en la pistola, pero no la sacó. Sus ojos iban de un lado a otro entre todos nosotros como si estuviera tratando de averiguar qué estaba realmente sucediendo. Nos dijo a todos que no nos moviéramos con esa voz de policía que significa negocios. Luego se enfocó en Raúl y en mí. Su cara no estaba exactamente enojada, pero era seria y firme cuando dijo que necesitábamos ir con él ahora mismo. Raúl dejó el bate lenta y cuidadosamente sobre un escritorio, manteniendo sus manos visibles todo el tiempo. Guardé la grabación y puse mi teléfono en mi bolsillo, viendo la cara del señor Moreno cambiar a esta mirada engreída como si supiera que había ganado de nuevo. Carlos nos acompañó afuera con una mano todavía cerca de su arma. No rudo, pero definitivamente en control, asegurándose de que permaneciéramos delante de él. El pasillo se sintió más largo que cuando habíamos entrado. Nuestros pasos resonaban en las paredes. Las otras puertas de las aulas estaban cerradas y oscuras, toda la escuela vacía excepto nosotros. Carlos no dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento donde su patrulla estaba estacionada junto a la camioneta de Raúl. Nos hizo pararnos junto al auto mientras llamaba refuerzos, manteniéndonos a la vista todo el tiempo. 2 patrullas más aparecieron en 5 minutos y separaron a Raúl y a mí de inmediato. Me pusieron en la parte trasera del auto de Carlos mientras Raúl fue con otro oficial. El viaje a la estación se sintió surrealista. Ver las calles familiares pasar a través de la rejilla metálica entre los asientos delanteros y traseros. En la estación, nos llevaron a diferentes partes del edificio y terminé en esta pequeña sala gris con una mesa de metal y 2 sillas. Me quitaron mi teléfono, mi billetera, todo en mis bolsillos y lo pusieron todo en una bolsa de plástico. Me senté allí solo por tal vez 20 minutos antes de que entrara una detective, una mujer con cabello gris corto y ojos cansados que parecía haber visto todo 2 veces. Tenía mi teléfono en una bolsa de evidencia y un bloc de notas amarillo para apuntes. Cuando preguntó qué había pasado, le conté todo desde el principio, sobre Pablo en el hospital, sobre las historias de los otros padres, sobre intentar cada opción legal primero. Realmente escuchó esta vez, no como el oficial que me rechazó antes. Tomó notas e hizo preguntas específicas sobre fechas y horarios y quién dijo qué. Cuando mencioné la grabación, tomó la bolsa de evidencia con mi teléfono y preguntó si consentía que la escuchara. Dije que sí, inmediatamente, y observé su cara mientras la reproducía a través del pequeño altavoz. Su expresión no cambió mucho, pero vi su mandíbula tensarse cuando el señor Moreno habló sobre selección natural y que Pablo era demasiado estúpido. La pausó 2 veces para escribir citas exactas, subrayando algunas partes varias veces. Cuando terminó, me miró durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente se recostó en su silla y golpeó su bolígrafo en el bloc de notas. Admitió las pesadas y atacar la discapacidad de su hijo, dijo lentamente. Pero aquí está el problema con lo que hizo esta noche. Explicó que cualquier cosa que el señor Moreno dijera mientras Raúl estaba allí con un bate, probablemente no contaría en la corte. No puede tomar la justicia en sus propias manos así, agregó, aunque su voz sonaba más suave que antes. Comencé a discutir, pero levantó su mano. Lo entiendo, de verdad, pero la ley no funciona así. Me dejó solo de nuevo y me senté allí pensando en lo desordenado que estaba todo. Aproximadamente 2 horas después, la puerta se abrió y esta mujer en un traje elegante entró llevando un maletín. Javier López, soy Laura Martínez. Raúl me llamó desde su celda. Se movió rápido, sacando papeles y una tableta, ya tomando notas antes de sentarse. Pidió escuchar la grabación y observé su cara ponerse más tensa con cada palabra que el señor Moreno dijo. Ok, entonces estás en problemas, pero esta grabación todavía le hace daño, incluso si no podemos usarla en la corte. Trabajó en su teléfono mientras hablaba conmigo, haciendo llamadas a personas que conocía. La detective regresó con papeles y Laura inmediatamente comenzó a negociar. Fueron y vinieron sobre los cargos, y capté partes sobre allanamiento de morada y conspiración para cometer asalto. Laura llevó a la detective aparte y hablaron en voz baja junto a la puerta. Cuando regresaron, la detective explicó que estaba acusado, pero Laura había arreglado un procesamiento rápido. Raúl estaba siendo golpeado más duro debido a su historial, algo sobre cargos agravados para delincuentes reincidentes. Laura trabajó toda la noche haciendo llamadas y llenando formularios. Nos hizo liberar a ambos bajo fianza por la mañana, aunque la de Raúl era mucho más alta que la mía. Esto va a complicar todo con tu hijo, advirtió mientras caminábamos a su auto. Servicios sociales definitivamente se va a involucrar ahora. Efectivamente, cuando Laura me dejó en mi casa, ya había un tipo en traje esperando en mi puerta principal. Señor López, soy Manuel Torres de Servicios de Protección Infantil. Tenía esta voz tranquila, pero sus ojos eran serios. Su hijo está actualmente bajo custodia protectora en el hospital. Mis piernas casi cedieron. Necesitamos determinar si usted es una colocación segura para él dadas las recientes acusaciones penales. Las palabras me golpearon como puñetazos. Había intentado proteger a Pablo y ahora me lo estaban quitando. Manuel explicó todo el proceso mientras yo estaba allí sintiéndome entumecido. Tendría visitas supervisadas hasta que lo penal se resolviera
estuviera y aprobaran un plan de seguridad. Me entregó papeles con horarios de visita y reglas que debía seguir. A la mañana siguiente, fui al hospital para mi primera visita supervisada. Me dieron una hora con una trabajadora social sentada en la esquina tomando notas. Pablo estaba confundido cuando entré, mirando alrededor buscando mis cosas. ¿Por qué no puedes quedarte?, preguntó con esa vocecita. ¿Hice algo malo? Tuve que contener las lágrimas mientras explicaba que eran cosas complicadas de adultos. La trabajadora social anotó todo lo que dijimos. Pablo seguía preguntando cuándo podía volver a casa, y no podía darle una respuesta real. Esa tarde, Laura llamó para decir que un periodista llamado Roberto Fernández la había contactado sobre el arresto. No hables con él todavía, dijo firmemente. Pero ya está investigando el pasado del señor Moreno y encontrando cosas. Dijo que había encontrado problemas en otras escuelas, pero teníamos que ser cuidadosos. 2 días después, la junta escolar convocó una reunión de emergencia que llenó el auditorio. La directora estaba al frente y anunció que el señor Moreno estaba en licencia administrativa pagada pendiente de investigación. Los padres comenzaron a gritar desde ambos lados. Algún papá que dijo que también era veterano defendió los métodos del señor Moreno. Enseña a los niños disciplina real, no esta basura blanda de trofeo de participación, gritó. Pero luego otros padres se levantaron con sus propias historias sobre cosas raras que el señor Moreno había dicho a sus hijos. La sala se puso tan ruidosa que la presidenta de la junta seguía golpeando su martillo. Esa noche, Laura recibió una llamada de Isabel Romero, la consejera escolar. Quería reunirse, pero solo a través de Laura porque tenía miedo. Isabel había estado documentando preocupaciones sobre el señor Moreno durante meses, pero nadie escuchaba. Tenía fechas y citas e incidentes específicos todos escritos. Laura dijo que las notas de Isabel podrían ser enormes para nosotros, pero no se presentaría oficialmente todavía. Estaba preocupada por perder su trabajo o algo peor. La siguiente visita supervisada fue aún más dura que la primera. Pablo estaba reuniéndose con una nutricionista cuando llegué, y lo escuché a través de la puerta. Extraño al señor Moreno, le dijo en voz baja. Me hizo sentir especial. La nutricionista preguntó qué quería decir, y Pablo explicó sobre el desafío del guerrero. Estaba ganando, dijo con esta pequeña sonrisa orgullosa. Estaba casi en 30 kilos. Mi corazón se rompió de nuevo al escuchar eso. Incluso después de todo, Pablo todavía pensaba que morirse de hambre era un logro. La nutricionista me miró a través de la ventana con esta expresión triste. Salió más tarde y explicó que el trauma iba realmente profundo. Ha internalizado estas creencias sobre comida y valor, dijo con cuidado. La recuperación va a tomar mucho tiempo. Manuel estaba allí tomando notas sobre todo. Anotó los comentarios de Pablo sobre extrañar al señor Moreno como evidencia de daño psicológico continuo. Al día siguiente, me volvieron a llamar a la corte para la audiencia de fianza de Raúl y vi a la fiscal levantarse con una carpeta gruesa. Sacó el historial de Raúl de su caso de asalto de hace 2 años y comenzó a enumerar cada razón por la que era peligroso. El juez escuchó mientras argumentaba sobre riesgo de fuga y violencia previa, mientras Raúl estaba sentado allí en traje naranja y cadenas. Cuando el juez revocó su fianza, Raúl solo me hizo un gesto con la cabeza antes de que lo llevaran de vuelta al condado. Salí del juzgado sintiéndome enfermo porque mi hermano iba a la cárcel por ayudarme a proteger a mi hijo. Esa tarde, Laura vino a mi apartamento con una pila de papeles en los que había estado trabajando. Había mecanografiado todo de mi grabación del señor Moreno y agregado todas las notas que Isabel nos había dado en secreto sobre otros niños que había atacado. Lo enviamos a la oficina principal del distrito escolar por correo certificado y recibimos una respuesta 3 días después de su abogado, diciendo que estaban investigando, pero no podían discutir asuntos de personal. Mientras tanto, Manuel llamó para programar su visita de seguridad del hogar y pasé toda la semana preparándome. Instalé cerraduras de gabinete en todo, puse tablas de comidas en el refrigerador, creé registros detallados de alimentos mostrando lo que Pablo comía cada día. Cuando Manuel apareció con su portapapeles, caminó por cada habitación tomando fotos y haciendo notas. Miró las cerraduras y los horarios y dijo que estaba bien, pero mis cargos penales todavía eran un problema para la colocación. 2 semanas después, la oficina del fiscal envió a Laura una carta con su oferta de declaración. Lo reducirían a allanamiento de morada menor con 2 años de libertad condicional si aceptaba no demandar a la escuela ni emprender ninguna acción civil contra ellos. Laura me lo leyó por teléfono y dijo que no era el peor trato que había visto, pero aceptarlo significaba que el señor Moreno nunca enfrentaría consecuencias reales por lo que le hizo a Pablo. La siguiente reunión de la junta escolar estaba llena de padres enojados en ambos lados de la sala. Cuando abrieron para comentarios públicos, este papá que llevaba un sombrero del ejército se levantó primero y comenzó a defender al señor Moreno. Dijo que la mentalidad de guerrero hizo que su hijo tuviera más confianza y que los padres hoy en día eran demasiado blandos con sus hijos. Otros 2 padres aplaudieron y asintieron mientras hablaba sobre cómo el señor Moreno era el mejor maestro que tenía la escuela. Pero luego, una mamá de la clase de Pablo se levantó con el cuaderno de su hija y comenzó a leer citas que su hija había escrito. El señor Moreno le había dicho a su hija que era débil por necesitar un bocadillo, que los verdaderos guerreros podían estar días sin comida, que nunca sería fuerte si seguía comiendo como un cerdo. Otro padre saltó
y dijo que su hijo llegó a casa llorando, porque el señor Moreno lo hizo hacer lagartijas durante el almuerzo, en lugar de comer. Luego, un tercer padre comenzó a gritar sobre cómo a su hijo le dijeron que no merecía comida porque reprobó un examen de matemáticas. Toda la sala explotó con gente gritándose unos a otros y la presidenta de la junta seguía golpeando su martillo tratando de obtener control. La seguridad tuvo que escoltar a dos papás cuando casi comenzaron a pelear en el pasillo. 3 días después de esa reunión, el artículo de Roberto salió en el periódico local con el titular sobre un maestro bajo investigación por preocupaciones de bienestar estudiantil. Había encontrado registros que mostraban que el señor Moreno fue disciplinado en su última escuela por hacer que los niños hicieran entrenamiento físico excesivo durante el horario de clase. El representante del sindicato de maestros llamó al periódico al día siguiente, afirmando que era una campaña de difamación contra un veterano condecorado, pero la gente ya estaba compartiendo el artículo por todas las redes sociales. Estaba leyendo los comentarios en línea cuando la terapeuta de Pablo llamó para programar una sesión de emergencia. Cuando llegué allí, me dijo que Pablo había estado teniendo pesadillas cada noche sobre fallar desafíos de guerrero. En sus sueños, dejaba de amarlo porque no podía aguantar la respiración lo suficiente o no podía llegar a 30 kilos. Dijo que el daño psicológico iba más profundo de lo que pensaba inicialmente y la recuperación podía tomar meses o incluso años de terapia intensiva. Me senté en mi auto después de esa sesión, simplemente temblando de rabia por lo que el señor Moreno le había hecho a la mente de mi hijo. Fue entonces cuando Isabel finalmente decidió presentarse oficialmente después de ver el artículo de Roberto. Se reunió primero con Laura para entregar 3 cuadernos llenos de documentación que se remontó